Bueno, el gusto de recibir al contador Gustavo Gasiotti. ¿Cómo está, contador? Buen día, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto compartir este espacio y bueno, empiezo en esta radio amiga. Bueno, la última vez estuvimos hablando de lo que le estaba pasando a la pequeña y mediana empresa, como integrante de APYME aquí en la ciudad de Mar del Plata y con esta mirada como pequeño y mediano empresario también, ¿no? ¿Qué ha pasado durante este último año, particularmente en Mar del Plata, en el núcleo urbano de Mar del Plata y de General Porredón? Las pequeñas y medianas empresas, Daniel, nosotros entendemos son las grandes víctimas de la aplicación de políticas públicas que están evidentemente divorciadas del trabajo y de la producción. Digo, somos parte porque hay un colectivo mayor de la sociedad económica que también está altamente perjudicada, como son fundamentalmente los trabajadores y los jubilados. Un tema no menor, en tanto y en cuanto Mar del Plata ostenta la mayor cantidad de personas de la tercera edad del país. Somos la tercera ciudad, Daniel, a nivel mundial en cantidad de personas de la tercera edad después de Miami y Barcelona. En este último año nosotros vemos una profundización del deterioro de las condiciones o de las posibilidades de sustentar los emprendimientos para las micro, pequeñas y medianas empresas. La realidad de Mar del Plata no está fuera de la sintonía de lo que pasa a nivel nacional. En el orden nacional, Daniel, lamentablemente se están cerrando 50 pymes por día. Esto no es simplemente una frase hecha, sino que surge de información oficial. Sí, claro. El propio INDEC, en función del comparativo entre altas y bajas registradas en los organismos públicos, da cuenta que faltaron en los últimos 12 meses 10.233 pymes. Dividido por los días del año nos da esa cifra, entre 40 y 50 pymes por día, con la consecuente expulsión de trabajadores. Mar del Plata viene padeciendo serios problemas en materia de empleo, venimos ostentando los primeros puestos en el ranking de desocupación y obviamente esto es ni más ni menos que producto de una situación que se viene llevando puesto el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. Digo esto porque muchas veces parecería que la caída de las ventas de nuestros comercios, digo, en función del diagnóstico de algunos opinadores o de algunos especialistas que hacen algún tipo de relevamiento, sin profundizar cuáles son los motivos. Acá venimos teniendo un fuerte deterioro de los salarios porque sistemáticamente, Daniel, los ajustes de esos ingresos están por debajo de la inflación. Claro, fue una desaceleración del 105 el año pasado, ¿no? Del peso con respecto al dólar, así que ahí ya tenemos una muestra. Exactamente, y eso impacta de lleno en la capacidad de compra de los laburantes. Algunos números ofrecidos concretamente por el INDEC, 12% perdieron los salarios en promedio durante el año 2018. Vayamos a cifras un poco más actualizadas. En estos primeros 5 meses del año, frente a una inflación promedio del 51%, los salarios se ajustaron en un 34%. Evidentemente ahí hay un pedazo que no es más ni menos que menos dinero que circula y por ende menos dinero que ingresan las cajas de nuestros comercios, que venden menos, que de esa manera ven comprometida su ecuación económica, sumado, Daniel, a un factor decisivo en la vida de nuestros comercios. Pensemos en Mar del Plata, que es el valor de las tarifas. El valor de las tarifas viene impactando por partida doble en las pymes. ¿En qué porcentaje de la masa global? ¿En qué porcentaje sería? A ver, hoy por hoy, en materia de porcentajes, las hay tarifas... rubros, ¿no? Pero evidentemente en un porcentaje general. Más del 30% dentro del esquema de costos se atribuye a los valores de energía. Obviamente, según la característica del emprendimiento en cuestión. Hay industrias que son altamente dependientes de la energía eléctrica o del gas. Ha sido muy conocido porque se ha dado mucha difusión los valores de las tarifas de luz y gas, por ejemplo, de la cooperativa Nuevo Amanecer, porque su proceso de elaboración está vinculado obviamente con el uso de energía, pero hoy por hoy en un comercio, pensemos en un autoservicio o un almacén que tiene
gran provisión de energía eléctrica para el sostenimiento de la heladera, del freezer y de las maquinarias propias para el funcionamiento, estamos hablando de valores que se han multiplicado por 15 o por 20 y que comprometen el costo hasta tal punto que determinan en muchos casos la necesidad de terminar con la actividad comercial, sumado, insisto, a la caída de las ventas. ¿Qué pasa con el personal? ¿Se reduce personal? ¿Se toma algún tipo de previsión con respecto a esa cuestión? Porque también, a ver, las pequeñas y medianas empresas en la Argentina toma el 70% del empleo genuino. Así es, el 70% del empleo genuino, y digo 2 o 3 cifras más para tener en cuenta la envergadura y la trascendencia de este sector en el entramado productivo y social de la ciudad y del país. En términos generales, las pymes son responsables del 40% de la generación de valor agregado y del 50% de las ventas. En definitiva, hacen al pulso de la comunidad. Sí, claro. Esto me parece, Daniel, que también es importante porque estamos acostumbrados a escuchar reclamos de distintos sectores de la economía que podemos atribuirlos en algunos casos a verdaderas intenciones de defender intereses sectoriales, que no está mal. En el caso de las pymes, los reclamos o la situación de ese entramado de las micro, pequeñas y medianas empresas hacen a la realidad de la comunidad. Si están empleando el 70% dentro del trabajo formal de la población, es obvio que los intereses de las pymes no son ni más ni menos que los intereses de la gente. Cuando tocamos ese porcentaje, ahí se cae, se desmenuza aquel argumento que dice que el empleo público en la Argentina es el que mayor cantidad de personas toma. Si la pequeña y mediana empresa absorbe el 70% del empleo genuino, más las grandes empresas, le queda un porcentaje muy reducido al empleo público, ¿no? Tal cual, y es muy interesante poder abordar los informes, iba a decir Ministerio de Trabajo. Lamentablemente hoy por hoy es Secretaría de Trabajo, que está incorporado dentro del Ministerio de Producción, pero cuando uno googlea sigue apareciendo el Ministerio. Esto es información pública, y uno puede visualizar cómo ha evolucionado el trabajo asalariado. Cuando se informan los niveles de desempleo o de crecimiento del empleo público-privado, vemos cómo en el transcurso de los sucesivos semestres va cayendo a nivel nacional, y en Mar del Plata pasa lo mismo, la cantidad de asalariados, de empleados formales dentro del sistema privado, y crece o el empleo informal o el trabajo doméstico, o en algunos casos los trabajadores autónomos. Mar del Plata, en función del último índice de desempleo, y esto lo explicó muy bien un grupo de investigadores que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que viene haciendo un seguimiento de la cuestión de empleo en la ciudad en base a la información nacional, visualiza que no solamente se pierden fuentes de trabajo en el sistema formal, sino que también ha caído la cantidad de trabajadores en el sistema informal. Con lo cual la situación es sumamente grave. En Mar del Plata se da un fenómeno muy particular, sobre todo porque su estructura productiva y comercial está muy atomizada, lo cual entendemos que es bueno, y viene verificándose una pérdida de puestos de trabajo por goteo. Esto lo viene informando muy bien el Sindicato de Empleados de Comercio, que es el rubro con mayor nivel de ocupación en Mar del Plata. Entonces no tenemos casos escandalosos como puede suceder en otras localidades del interior, que de pronto cierra la planta de Adidas que elaboraba, 150 trabajadores que para la proporción de habitantes de esa localidad es una hecatombe y una verdadera tragedia social. En Mar del Plata tenemos una situación que genera efectos, diría yo, letales, porque ese trabajador que se queda sin laburo genera primero una desorganización de su vida, la imposibilidad de acceder a necesidades básicas, y desde el punto de vista económico deja de ser consumidor. Si no tiene ingresos, no consume y por ende no alimenta la rueda virtuosa, y se sigue profundizando la situación. Pero la radiografía es de pérdida de puestos de trabajo por goteo. Nosotros creemos que en este cuadro de fuerte deterioro, porque realmente, Daniel, si intentamos encontrar alguna variable que haya crecido, únicamente la tenemos por el lado de la inflación
por encima de todos los otros rubros de la economía, o el endeudamiento. Fuera de esos dos ítems, todo lo demás está en baja, con caídas que se vienen sosteniendo a lo largo del tiempo. Es obvio, creo, de acuerdo al criterio, al sentido común del marplatense y batanense, que tenemos que avanzar, Daniel, en otra lógica, en otro modelo que nos ponga en clave de crecimiento, un crecimiento con desarrollo, que distribuya, que derrame, para ponernos en clave de trabajo y producción. Por este camino, evidentemente, la economía se achica cada vez más y la deuda se agiganta. Sin duda. Contador Gustavo Casiotti, se nos acabó el tiempo de este mano a mano, pero seguramente vamos a tener oportunidad de seguir buceando en lo que es la pequeña y mediana empresa, que aquí en Mar del Plata tiene una representación muy, pero muy importante. Muchas gracias.